Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a realizar el primer encuentro correspondiente, voy a compartir acá la pantalla, a el laboratorio de microbiología, donde se abordarán 2 de las 7 prácticas que vamos a desarrollar durante estas 3 sesiones programadas. Inicialmente, pues les voy a hacer un recorrido de cómo y dónde encuentran el aula de laboratorio. El aula de laboratorio la van a encontrar en la parte de abajo de su campus virtual y van a encontrar un espacio que dice 201504 microbiología componente práctico. En este espacio van a encontrar tres espacios muy importantes que son el foro del componente práctico, la guía y el componente práctico para la entrega. En el foro del componente práctico van a encontrar un tema que es el tema de interacción, componente práctico virtual, en donde vamos a poder interactuar con el tutor estudiante y acá en este foro solo lo que vamos a establecer son preguntas o dudas que tengan ustedes referente pues a la actividad. En este espacio no se puede compartir ningún archivo, ningún documento en PDF, ningún documento en Word. Solamente entonces va a ser para la interacción o va a ser un foro informativo. Acá les puedo colgar las sesiones que hayamos realizado. Si ustedes tienen alguna duda del informe, también lo pueden plantear en tiempo asincrónico en este espacio. Vamos a encontrar el espacio de la carpeta de guía para el desarrollo del componente práctico virtual. En esta carpeta encontraremos 3 archivos, los cuales hacen referencia al formato de entrega del informe de prácticas, que es donde ustedes van a plasmar toda la información, todo lo que se solicita en cada uno de los puntos de la guía. Vamos a encontrar la guía del desarrollo del componente práctico virtual. Acá en esta guía, vamos a abrirla. Esta guía que está en formato PDF, vamos a encontrar todo lo referente a cómo se abordará el laboratorio. Acá encontramos que este laboratorio tiene una puntuación de 120. Esta calificación que está acá, yo se las voy a subir al aplicativo de la oferta integrada de laboratorios y posteriormente donde le aparece a ustedes ahorita la inscripción, les aparecerá esa calificación final referente a lo que hayan sacado. Luego de que les aparezca ahí, esta calificación posteriormente migra al curso y luego entonces ya hace la migración final. Esperemos que por allá el 10 de diciembre esté haciendo la migración final a registro y control. Recuerden que el desarrollo del componente práctico virtual se hace de forma individual. Acá no se van a entregar como normalmente se hacía de forma presencial, que se entregaban pues en preinformes. No se van a hacer quizzes, no se van a hacer evaluaciones, no se va a evaluar la asistencia. Solo esos 120 puntos van a hacer para el informe final. El informe final, tengan muy en cuenta que deben entregarlo 3 días después de finalizar la última sesión de componente práctico. Nosotros tenemos la última fecha de componente práctico el 6 de noviembre. Quiere decir que ustedes van a entregar este informe, lo van a entregar, son días hábiles, entonces lo vamos a estar entregando entre el 10 y el 11 de noviembre. Tener muy presente esa fecha para entregar el informe. Entonces, como les mencionaba anteriormente, que ustedes pues no tienen necesidad de participar en este encuentro, pero pues es importante para que asistan, porque la atención sincrónica no se va a evaluar, no se verán afectados y no afectará su calificación. Vuelvo y les repito. También van a encontrar en este espacio el protocolo de prácticas de laboratorio del curso de microbiología,
En este protocolo se van a trabajar 7 prácticas, las cuales están distribuidas en los horarios que les envié a su correo y que les publiqué en el foro. Solamente se van a regir por esos horarios que están dentro del correo y el mensaje que les envié y el espacio del foro asincrónico. Solamente por eso, me estaban preguntando muchos, no, que se cruzaba, pero como son tantos estudiantes que se les hizo la matrícula, han, digamos así como ocurrido una serie de eventos de equivocaciones con los horarios. Entonces solo se van a regir por el horario que está dentro del foro y el que yo les envié a sus correos. Tener eso muy claro, que es para este grupo el 23 de octubre, hoy viernes, de 3 a 8, el 30 de octubre de 3 a 8 y el 6 de noviembre de 2 de la tarde a 8. Las prácticas de laboratorio, son 7 prácticas de laboratorio que se van a llevar a cabo. La primera práctica es la preparación de medios de cultivo, segunda es descripción macroscópica de colonias de microorganismos, las siembras, las técnicas de tinción, hongos, microorganismos en ambientes acuáticos, y la última práctica, que es la práctica 7, se desarrollará la evaluación de sensibilidad a desinfectantes antisépticos. Estas son las prácticas que se van a abordar. Luego, las sesiones van a quedar grabadas y yo se las compartiré, se las voy a subir a YouTube para que ustedes pues, tengan facilidad de observarlas cada vez que requieren. Ustedes en estas sesiones, la idea es que en este horario, desde las 3 hasta las 8, ustedes estén conectados y ustedes vayan desarrollando cada una de las prácticas para que no se nos amontone y no se nos acumule esa información y al final pues estemos colgados de tiempo, tanto para ustedes, para su desarrollo de la actividad, como para mí en las calificaciones. Entonces la idea es que en esta sesión ustedes puedan seguir trabajando, pueden comenzar a trabajar. También en este espacio vamos a encontrar el espacio de entrega. Muy importante tener en cuenta este espacio, el espacio de entrega de la actividad. Solamente por acá se va a recibir ese informe. Si ustedes lo entregan por otro espacio, no se les va a calificar. Solo por este espacio es que está permitido que nosotros realicemos pues, la calificación oportuna de ese documento, de ese informe. Entonces deben cerciorarse que la entrega final sea solo la entrega final la que vayan a realizar, porque no van a poder realizar entregas parciales. En este espacio, a diferencia del campus virtual que normalmente venimos trabajando, sí se puede, digamos, si ustedes enviaron un trabajo y necesitaron corregir algo, lo volvieron a subir, acá no. Acá solamente es permitido una vez. Entonces, estén muy seguros, cerciórense de que la actividad que van a subir sea la correcta y la que yo voy a tomar para hacerle las calificaciones. En este protocolo de laboratorio vamos a encontrar una serie de videos. Una serie de videos en los cuales son tomados, digamos así, o son suministrados, los tomamos de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia, otros videos los tomamos de la Universidad Miguel Hernández de España. Las fotos que encuentran dentro del protocolo de práctica sí son tomadas de algunos laboratorios que se hicieron presenciales, de algunos tutores de la UNAD que las facilitaron. Otras imágenes son tomadas de la Sociedad Americana de Microbiología y del Banco de Imágenes de la Universidad Complutense de Madrid. Estas imágenes son de uso exclusivo para fines académicos. Vamos a iniciar hablando en el laboratorio, pues para que ustedes se vayan familiarizando, aunque ustedes pues ya vieron el curso de microbiología, de biología, entonces ya ustedes saben, me imagino que ya vieron química, también saben cómo es los materiales de laboratorio de vidrio, los de soporte y todo, pero acá sí hay unos elementos particulares que se utilizan en este laboratorio. Bueno, acá está el primer material usado, es el mechero. El mechero, pues es muy importante utilizarlo en el laboratorio de microbiología porque en el mesón donde ustedes van a realizar la siembra o cualquier tipo de experimento, ustedes siempre deben tener el mechero encendido
con la idea de aislar todo microorganismo que se pueda acercar a la zona donde ustedes estén trabajando. Entonces siempre deben esterilizar la zona donde ustedes se encuentren trabajando, esterilizar los recipientes, por ejemplo, si van a servir un agar, esterilizar siempre la fiola que contenga ese agar para que no haya riesgo de contaminación y nos aleje, pues, y nos esterilice toda la zona que se está trabajando. La gradilla también es un elemento que no sirve. Las gradillas pueden venir en plástico, pueden venir en metal y en madera. Y la idea de la gradilla es, como ustedes ya conocen, mantener organizados esos tubos de ensayo. También, pues dentro de las funciones de la gradilla se encuentra como soporte de estos mismos, pues para que no haya riesgo de derramarse, de quebrarse, caerse o romperse y que vaya a haber algún accidente. Dentro de los elementos principales de microbiología tenemos este aparato que está acá, que es una incubadora. En la incubadora lo que vamos a tener o lo que vamos a guardar son cultivos microbiológicos, cultivos bacteriológicos, y esta incubadora, pues ella registra pues una temperatura, acá se evidencia, a la cual pues puede ser configurada. Ellas normalmente vienen con una temperatura estándar, pero también se puede realizar la configuración. Por ejemplo, las bacterias tienen una temperatura pues de incubación de 37 grados centígrados, alrededor de 24 a 48 horas. Y los hongos, destinamos otra incubadora para guardar los hongos que es de 25 a 30 grados centígrados. La incubadora, como lo pueden ver acá en la imagen, tiene una perilla que está acá, que es donde es como la manija de la puerta, donde pues se puede abrir. Cuando ustedes la abren van a encontrar la puerta principal, que es como la puerta, digamos, de seguridad, y luego van a encontrar esta puerta de vidrio, que es como una puerta de protección. Esta puerta de protección lo que nos va a permitir es que nos ayuda a mantener esa temperatura óptima dentro de la incubadora, porque entonces ustedes acá la abren y ustedes pueden observar los cultivos, todo lo que tengan acá, cultivos, bioquímicas, bueno, todo lo que ustedes requieran para el crecimiento y revisar cómo va ese crecimiento sin que se vaya a ver afectado. Esa sería la función de la incubadora, un elemento muy importante en el laboratorio. También en el laboratorio de microbiología se emplean las neveras. Las neveras, como lo muestra la imagen, deben ser pues especiales y deben ser solo destinadas para esto. Para el laboratorio se usa para la conservación de muestras o almacenamiento de todos esos cultivos que nosotros estemos realizando. Se tienen dos neveras en el laboratorio de microbiología. Una nevera para guardar todo el material que ustedes prepararon para posteriormente realizar sus prácticas o en el centro de medios de cultivo donde ustedes se encuentren trabajando. Y acá se guardan agares, se guardan pruebas bioquímicas, todo fresco. Y se tiene otra nevera también para guardar, digamos, en el caso de que ustedes en la incubadora guardaron sus medios de cultivo y necesitaron hacer una lectura, pero la quieren hacer después o están llevando a cabo un proyecto que posteriormente necesitan esas cajas para posteriormente pues revisar su crecimiento. Entonces, otra nevera para el material que ya haya tenido crecimiento, que ya sea un riesgo biológico para que no haya contaminación. Entonces, la nevera es importante para eso, para la conservación y el almacenamiento de todas estas muestras. El microscopio, ustedes ya lo conocen, ya lo manejaron en laboratorio de biología, es un instrumento óptico para ampliar pues la imagen de los microorganismos que nosotros deseemos observar, ya sean bacterias, ya sean levaduras o sean mohos. Este microscopio pues tiene un sistema de lentes, acá ya ustedes conocen el componente, los lentes, los objetivos para observación de las distintas funciones que ustedes hagan de las bacterias y hongos. Para la observación de hongos
se podrían hacer en el objetivo de 4X, 10X, para su estructura 40X. Y para las bacterias ya se emplea una tinción de Gram, que la vamos a ver más adelante en otra de las prácticas. En esa tinción de Gram, ustedes necesitan un aceite de inmersión porque se observa a 100X. Entonces, ahí hacen la tinción de Gram y se observa el microscopio en tinción X para ver las bacterias Gram positivas y Gram negativas. Los hongos sí se observan a 40, no hay necesidad de ampliar, son más fáciles de hacer la observación. Tenemos otro implemento de laboratorio, en el laboratorio de microbiología, que es la cabina, también recibe el nombre de cámara de seguridad biológica. Esta cámara de seguridad biológica, ¿qué nos permite a nosotros? Nos permite que la zona, o sea, tener una zona estéril para lo que estemos trabajando. Puede ser, por ejemplo, para la preparación de los medios de cultivo, que nos protege tanto a nosotros, al laboratorista pues, que se encuentre realizando esa función, o a los materiales pues, que estemos manipulando en ese momento. Protege, digamos, como a las muestras de la contaminación externa antes de iniciar pues ese trabajo. Es importante que ustedes cuando vayan a trabajar en una cabina de seguridad biológica o cabina de flujo laminar, deban desinfectar la zona con que están trabajando. Esto lo pueden hacer con una solución, con el alcohol, podría ser al 70%. Deben limpiar muy bien la zona y luego ustedes, esto tiene un sistema de una luz ultravioleta. Esta luz ultravioleta nos va a contribuir a la esterilización de toda la zona de trabajo. Entonces ustedes la encienden, como es luz ultravioleta, la dejan que sea 30 minutos, se van pues a hacer otras cosas, dejan que pasen estos 30 minutos, la apagan y posteriormente entonces ya pueden venir a trabajar, colocar todos los materiales donde ustedes inicien los agares, las pruebas bioquímicas, todo lo que estén trabajando en ese momento, entonces ustedes lo hacen acá en esta zona, pero deben tener la zona al menos con 30 minutos de esa radiación para que elimine y esterilice. Otro elemento utilizado en el laboratorio es el cuentacolonias. Este es el cuentacolonias en el laboratorio de microbiología, lo cual, pues, valga la redundancia, sirve para hacer el recuento de las colonias observadas en las cajas de Petri. En las cajas de Petri, ¿cómo funciona? Entonces, esto tiene una pantalla digital, la que estoy acá señalando. En esta pantalla digital se va a poner la caja de Petri. Ella va a tener una luz blanca que va a ir de abajo hacia arriba, va a iluminar esa caja para que nosotros podamos observar la cantidad de colonias pues que hayan crecido. Y también tiene una lupa acá en la parte de arriba que nos permite pues, observar detalladamente esas colonias, digamos como las colonias más pequeñitas, ella nos va a permitir esa variación. Acá tiene un botón el cual vamos a presionar por cada colonia observada, por cada colonia contada, para llevar como un registro y que no se nos pierda. Entonces, de esta forma y con este aparatito de cuenta colonias, vamos a obtener la cantidad de bacterias que hayamos revisado y se van a expresar en unidades formadoras de colonia, en UFC. Cuando las colonias o la caja de Petri, digamos, ustedes tienen un crecimiento muy grande, entonces lo que hace es dividirla en cuadrantes. Ustedes dividen su caja de Petri acá con un marcador Charpy, puede ser en cuadrante, también de 8 espacios y 16 espacios, para que les suministre y sea más fácil. Pues es un conteo, digamos, como un conteo estimado. Otro elemento de laboratorio son las asas. Las asas, como lo pueden ver acá en la imagen, son como unos material que se dividen en dos tipos. Son redondas, el asa redonda y el asa de punción. Estas asas son una herramienta muy básica y una
herramienta principal en el laboratorio de microbiología, son las asas de siembra, la cual nos van a facilitar la transferencia de esos microorganismos. ¿Desde dónde? Desde las muestras, ya sea en los tubos o en las cajas con los cultivos que ustedes tienen, hacia el nuevo cultivo nuevo. Acá cabe aclarar que estas cajas, estas asas, nosotros vamos a tener unas desechables y estas que son como en aluminio, son de metal, donde vamos a poder esterilizarlas al mechero. Entonces ustedes la toman por este manguito que está acá azul y llevan el asa así, en la misma posición que se encuentra acá en la imagen, llevan el asa al mechero y dejan que se ponga aquí en llama viva en color rojo para esterilizarla. Entonces, cuando ya esté estéril, se van después a la caja de Petri con el agar y en una de las esquinas de ese agar la van a enfriar, porque si no, pues vamos a matar al microorganismo que necesitamos transferir o el microorganismo donde vamos a hacer la siembra. Entonces, esta asa la debemos esterilizar siempre que la vayamos a utilizar y cuando ya la vamos a descartar también para que no vaya a haber un riesgo de alguna contaminación. También las hay de punción. Estas son más que todo para transferir, digamos, en agares de una siembra por estría. Y estas de punción se utilizan mucho para la siembra de hongos. Solamente con la función del hongo ya hay un crecimiento. Entonces se utilizan dependiendo pues el tipo de siembra que se va a utilizar. Entonces tengan en cuenta que siempre deben enfriarla para que no vaya a haber riesgo de matar el microorganismo que estamos transfiriendo. También vamos a encontrar a la caja de Petri. Este es un material muy importante pues en el laboratorio. Esta es la caja de Petri. Este es un recipiente redondo, como lo vemos acá en la imagen. Viene de dos tipos de material, que puede ser de vidrio, de cristal, o puede ser de plástico, pero siempre son transparentes. ¿Con qué fin son transparentes? Con el fin de que nos permita observar ese crecimiento de los cultivos que hayamos sembrado. Las paredes de esta caja de Petri entonces presentan acá una altura alrededor de 1 a 1.5 centímetros, esta parte de acá. Y la caja siempre tiene un diámetro, una medida de 10 centímetros. Las de plástico ya vienen estériles, ustedes las pueden desechar cuando ya terminen, pero las de vidrio, como es la de la imagen, sí las vamos a esterilizar. Las vamos a esterilizar para posteriormente volverlas a utilizar. Entonces, cuando ahorita veamos lo del autoclave, les explico cómo es el proceso de esterilización de estas cajas de Petri. La caja de Petri, entonces, ¿qué nos permite tener dentro de ella? Nos permite tener el cultivo. ¿El cultivo de qué? El cultivo de células que estemos trabajando, las bacterias, los hongos, los mohos, cualquier tipo de microorganismo que estemos empleando. Ella lo que va a hacer es que acá se van a recrear esas condiciones que nosotros necesitamos o que las bacterias, pues nosotros las bacterias requieran para el crecimiento y se desarrollen. Deben tener mucho cuidado pues a la hora de manipularlas, siempre cuando vayan a utilizar la caja de Petri deben tener una protección adecuada. Siempre debe haber una protección adecuada de modo que ustedes no vayan a sufrir algún riesgo con los microorganismos que se encuentran. También tenemos las pipetas, que ustedes las observaron en este laboratorio de química. Estas pipetas en el laboratorio nos sirven para hacer diluciones, nos sirven también para hacer siembras, cuando hagamos las siembras en siembras profundas, nos ayudan muchísimo. Estas pipetas que sirven para transferir volúmenes, las hay de 1 mililitro, 5 mililitros, 10 mililitros. En microbiología pues utilizamos una pequeña cantidad. También hay de 0.1. Bueno, este que observamos acá son las micropipetas. Las micropipetas se van a usar para tomar y dispensar volúmenes, pero con mucha precisión. Estas pipetas son súper parecidas.
Y se usan acá, en la parte de abajo, unas puntas que son de plástico. Y estas puntas sí las podemos esterilizar para luego utilizarlas pues más adelante. Acá, en la parte de arriba, ustedes observan un émbolo. Este émbolo que está acá es usado para succionar el líquido que estemos trabajando o expulsar ese líquido que estemos trabajando. Entonces, él lo que hace es, el émbolo expulsa y succiona el líquido. También tiene una ruedita acá, una ruedita en este espacio de acá, esta rueda es de ajuste. Acá se ajusta el volumen que nosotros queramos emplear, los microlitros pues, que nosotros deseamos trabajar. Entonces tiene el émbolo y tiene la rueda de ajuste. También tiene la micropipeta en este espacio de acá, que se observa acá, para expulsar la punta que hayamos trabajado, de modo que no haya manipulación con la persona que lo esté utilizando. Los volúmenes que generalmente se utilizan, se trabajan, están entre los 0.5 y los 1000 microlitros. Se utilizan. Entonces, esta es muy usada también para divisiones dentro de microbiología. Vienen las láminas o portaobjetos, que son estas grandes que están acá, o las laminillas o objetos. Las láminas, estas grandes que están acá, son estas piezas largas que son delgadas, su material es de vidrio, y lo que se van a hacer es que se coloca debajo de acá, debajo de los, se aprieta acá con la perilla del microscopio en la platina y se ponen para la observación en 40X, 10X, 4X o 100X. Estos son para sostener la muestra, que es que se utilizan las laminillas. Los diámetros de estos son de 75 por 25 milímetros. Las venden, ustedes las encuentran en cajas de 50 unidades. Y las laminillas, que son estas que son súper delgaditas, que son súper frágiles. Estas laminillas son estos cuadritos pequeños que están acá de vidrio. Y lo que se van a encargar ellas es de cubrir la muestra que estemos trabajando. Miren acá en la imagen. Con ellas vamos a cubrir la muestra que estemos trabajando en el microscopio y nos van a también pues a proteger de contaminación de partículas que se encuentren dentro del aire, como las vamos a observar en el microscopio, entonces para que no se vaya a contaminar la muestra de otras sustancias indeseadas. Y también, adicional a eso, pues protege el lente del microscopio, lo protege para que no se vaya a dañar. Entonces es como una especie de barrera entre lo observado y el lente. Encontramos también dos tipos acá, autoclave y horno, que son los tipos de esterilización. Entonces, en estos tipos de... Voy a verle acá un momentico. Vamos a poner como ocupado para que no me lleguen a coger. Entonces, les contaba que tenemos dos tipos acá de esterilización, que es el autoclave. Esta autoclave utiliza un calor húmedo. Y como lo ven, es un recipiente que está hecho en metal, material metálico, y lo que permite es la esterilización de material de medios de cultivo. Ella emplea corrientes de vapor de agua y utiliza altas temperaturas y utiliza acá para la presión. Normalmente las autoclaves o el autoclave emplean de 15 a 20 minutos, a su tiempo de acciones de 15 a 20 de ejecución, perdón, es de 15 a 20 minutos y es a 121 grados centígrados por lo general. O sea, el proceso que ella trabaja es similar a una olla de presión de la que utilizamos normalmente para cocinar. Entonces ella se abre y se meten todos los materiales. Entonces se utiliza para esterilizar material de laboratorio, medios de cultivo y también
para ese material de laboratorio o ese crecimiento de cultivo que nosotros utilizamos, que nosotros sembramos, pues ahí queda todas esas bacterias que están vivas. Entonces, acá las vamos a inactivar para posteriormente pues hacer su descarte y volver a reutilizar el material del laboratorio. Se utilizan unas ampolletas las cuales nos ayudan a desinfectar. Y también está el horno. El horno, a diferencia de este que es calor húmedo, porque este lleva agua, el horno es calor seco. Es un tipo de esterilización de calor seco. Entonces, estos hornos son eléctricos también. Y se utiliza, tiene dos opciones, para secar el material y para el esterilizar. Ya esto va a depender pues de la temperatura. Normalmente pues utilizamos, si es para secar, puede ser 30 grados, 40 grados. Y para esterilizar ya son 220 grados centígrados. Entonces, en el laboratorio envuelven todo ese material, pipetas, tubos, deben ser resistentes al calor, ¿no? Deben tener el símbolo en cada uno de los Erlenmeyer, vasos de precipitado, pipetas. Todo esto lo envuelven en el papel craft y lo llevan al horno o al autoclave. La autoclave es para esterilizar también los medios de cultivo, porque hay unos medios de cultivo que eh, se requiere esterilizar. Eso es a nivel general lo que es los materiales de laboratorio para que se hicieran como una idea, se familiarizaran cómo funciona pues cada uno de estos materiales. Ahora, la primera práctica que vamos a tener es la de la preparación de medios de cultivo. Esta práctica de laboratorio, ¿cuál es el propósito? No lo dice la guía. El propósito es que vamos a conocer los medios de cultivo, la forma de prepararlos y cómo se presentan. Entonces vamos a aprender a preparar medios de cultivo y cómo se manipulan. ¿Qué es entonces un medio de cultivo? O sea, ¿qué se entiende? ¿Qué se define como un medio de cultivo? Es como, al igual que nosotros, digamos, es como un sustrato que requieren esas bacterias o esos microorganismos para que para que puedan crecer y puedan multiplicarse. O sea, los microorganismos necesitan muchos nutrientes para que crezcan y se reproduzcan. Entonces, el medio de cultivo es ese sustrato que les da esos nutrientes para que ellos puedan crecer y puedan reproducirse. Entonces, estos medios de cultivo se van a utilizar para hacer el aislamiento y reconocimiento de cualquier tipo de microorganismo. En la gran mayoría, los medios de cultivo son sólidos. Entonces, mira, acá les muestro. Son estos que están acá. La gran mayoría, pues, los cultivos que son sólidos requieren una sustancia que es el agar-agar. Es, digamos, como el agente gelificante. ¿Y qué es este agar-agar? No sé si ustedes ya lo han escuchado. El agar-agar es un polisacárido, es un carbohidrato. Estos agar-agar se obtienen de la pared celular de algas como los géneros de Gelidium, de Euquema, bueno, cualquier tipo de alga se obtiene este tipo de compuesto, de agente gelificante, que es muy importante en microbiología. O sea, ¿por qué, digamos, lo seleccionan o lo utilizan? Porque este no es reactivo con otros compuestos químicos. Entonces, la gran mayoría de microorganismos no van a ser capaces de degradarlo. Entonces, es importante pues, mencionar este aspecto del agar-agar. Acá tenemos que los medios de cultivo, este es un medio de cultivo los medios de cultivo, este es de la empresa Merck. El fabricante de este es Merck. Merck, no sé si ustedes le han escuchado, es una empresa que lleva muchísimos años, incluso ellos tienen un manual que se llama el Manual de Medios de Cultivo Merck, donde vienen cómo se trabajan, las composiciones de los medios, las lecturas, de cómo crecen esas diferentes colonias. Entonces, según la clasificación de los medios de cultivo, encontramos que según su utilización y composición,
pueden ser de varios tipos, pueden ser medios simples. Dentro de los medios simples podemos encontrar, o sea, son aquellos que los requisitos nutricionales que el microorganismo posee, pues como muy general. Dentro de estos microorganismos, dentro de estos medios de cultivo, vamos a encontrar al agar-agar, al agar nutritivo. Este agar nutritivo se puede clasificar como un medio simple. O sea, las características son, pues, es no selectivo y es muy útil en general para cualquier tipo de bacteria, para el aislamiento y el recuento de microorganismos que tengan muy pocos o escasos requerimientos nutricionales. O sea, digamos como que no sean exigentes. Entonces, dentro de este tipo de medios simples se encuentra el agar-agar, se encuentra el caldo nutritivo, entre otros. También encontramos dentro de la composición de esos medios de cultivo, encontramos a unos que son los medios selectivos. ¿Cuándo se usan estos medios selectivos? Cuando queremos nosotros aislar algún tipo de bacteria que inhiba al resto de microorganismos indeseados. Entonces, a estos tipos de medios selectivos, nosotros lo que hacemos es añadir una sustancia que permita crecer a esa bacteria. Dentro de estos medios de cultivo selectivos, un ejemplo podría ser el agar Steiger-Martin, es un medio selectivo para Neisseria, porque posee un antibiótico como por ejemplo la vancomicina. Entonces, lo que queremos acá es esto, que crezca una especie que sea resistencia a un antibiótico y entonces se le añade ese antibiótico para que crezcan otro tipo de microorganismos. Otro medio de cultivo, según la composición, son los diferenciales. Entonces, los simples, los selectivos y los diferenciales. En los diferenciales, entonces, ya casi me va a permitir distinguir una diferencia particular de ese microorganismo que yo estoy aislando. ¿Por qué? Porque va con base al metabolismo. Al metabolismo, entonces ya casi se pueden distinguir con estos medios diferenciales, se pueden distinguir géneros y especies microbianas. Acá, entonces, agregamos un medio indicador, o sea, esto le adicionamos una sustancia para que crezcan ciertas bacterias. Un ejemplo de estos medios diferenciales se encuentran el EMB, el agar EMB, que podemos observar acá en la imagen, este agar EMB, que es agar eosina azul de metileno. Como les estaba mencionando, se adiciona un indicador para que podamos distinguir ese género y esa especie microbiana que estemos detectando. Entonces, este agar EMB es un ejemplo de agar de medio diferencial. Nos diferencia, por ejemplo, acá en la imagen, observamos a E. coli. Miren, las colonias de E. coli son verde brillantes. Entonces, acá nos las va a diferenciar de otro tipo de enterobacterias. Ese sería un ejemplo de los agares diferenciales. También podemos hacer una clasificación de acuerdo a la consistencia. Entonces, de acuerdo a la consistencia, un medio de cultivo puede ser líquido, puede ser sólido o puede ser semisólido. Lo importante acá es que ellos tengan las condiciones de nutrientes, de pH y temperaturas para el crecimiento de estos microorganismos que deseamos obtener. En los líquidos, en los medios líquidos, vamos a contener nutrientes a los cuales se le van a adicionar sustancias que nos van a estabilizar el pH. Acá dentro de un ejemplo de los medios de cultivos líquidos encontramos al caldo nutritivo, son caldos enriquecidos, y al caldo peptón.
otra clasificación de acuerdo a su consistencia, encontramos los sólidos, que están acá, que los podemos encontrar o servir ya sea en las placas de Petri o en los tubos de ensayo, dependiendo pues el crecimiento que nosotros, o la siembra, el tipo de siembra que nosotros vamos a realizar. Entonces, estos se obtienen agregando el agar-agar. El agar-agar a la caja de Petri o la preparación de cualquier medio de cultivo que nosotros vamos a hallar. Y los semisólidos, entonces, en los semisólidos va a ser pues, una diferencia que se va a encontrar en estos, es que se le va a disminuir un poco la concentración del agar-agar. Acá, en la guía, entonces, vamos a la guía, nos dice que el estudiante pues, debe tener la fundamentación teórica, que es digamos, la que yo les acabo de dar, sobre la explicación de los medios de cultivo, y debe de observar la metodología, que es observando los siguientes videos y recursos. Entonces ahí yo les mencionaba que teníamos unos videos de diferentes universidades con fines académicos. Entonces ustedes ahora van a observar estos videos que están acá. Cuando ya ustedes observen estos videos que están acá, van a responder estas preguntas. El informe debe contestar estas preguntas. ¿Qué es un medio de cultivo? ¿De qué están compuestos? ¿Cómo se clasifican según la proporción de agar? Y van a responder cuál es el medio de cultivo que se emplea para el aislamiento de hongos y levaduras, entonces de acuerdo pues a lo que ustedes van a observar, y qué es una unidad formadora de colonias. Los microorganismos pueden vivir de forma indefinida en un medio de cultivo. Bueno, estas son las 4 preguntas que están para la primera parte de preparación de medios de cultivo. Me olvidaba mencionarles. ¿Cómo prepararlos? ¿Cómo preparan ustedes esos medios de cultivo? Entonces, ustedes tienen acá el agar que tengan en el laboratorio, sea agar nutritivo, sea agar EMB, sea agar McConkie, sea agar Dave Parker, cualquier tipo de agar. Ustedes tienen el agar de cualquier casa comercial. Y lo que deben hacer es estar pues al lado del mechero, van a estar al lado del mechero o en la cabina pues, de tubo laminar. Van a pesar la cantidad de agar que necesiten, la cantidad de ese medio deshidratado, y el tarro de agar nos va a decir o nos va a brindar las instrucciones para preparar ese agar. Normalmente ellos dicen, bueno, si para 1 litro necesitamos pesar, un ejemplo, 50 gramos de agar. Entonces, ustedes saben, 1 litro es mucho. Entonces, lo que deben hacer es una regla de 3 simple, dependiendo. Entonces, si para 1 litro de agar se necesitan 50 gramos, ¿cuánto necesito para preparar, un ejemplo, 200 mililitros? Entonces, es simple y ya saben la cantidad de agar que necesitan pesar. Luego de que ustedes ya hayan pesado ese agar, lo van a llevar a una fiola. En la fiola o Erlenmeyer lo van a diluir con el agua destilada. Entonces, vamos a suponer, no, pesé 15 gramos de agar. Entonces, peso los 15 gramos de agar, los llevo a la fiola y los diluyo en el agua destilada estéril. Después de esto, entonces, hay unos medios, no todos, para eso vienen las indicaciones dentro del recipiente o del empaque del agar, que se esterilizan y otros no. Algunos dicen esterilizar en autoclave, otros no, dicen que no hay necesidad de esterilizar. Entonces, estos agares los llevamos a calentamiento después de hacer la esterilización, los llevamos a calentamiento y los vamos a servir ya sea en las cajas que están acá o en los tubos, dependiendo lo que nos estén solicitando. Entonces acá vamos a hacer las cajas porque para la próxima práctica, la que sigue a continuación, requerimos preparar material en cajas de Petri con 2 agares. Los 2 agares que vamos a preparar son el agar Saborao y el agar PDA, que son
dos tipos de agares, los cuales sirven para hongos y levaduras. Y también vamos a trabajar, como les mencionaba, uno de los primeros agares que les mencioné, que es este, el agar nutritivo, que era un agar no selectivo para todo tipo de microorganismos. Entonces vamos a preparar estos tres. Agar Saborov, agar PDA, papa destroza, y el agar nutritivo. Luego que ya ustedes hayan servido su agar, la idea es que ustedes no vayan a cerrar la caja una vez la hayan servido, porque entonces ese vapor nos puede contaminar el medio, porque los microorganismos están a expensas y nos puede contaminar ese agar que hayamos servido. Entonces ustedes, después que lo llenan, la caja la ponen acá la tapa la ponen acá como se evidencia en la imagen, con el mesón limpio o dentro de la cabina de flujo laminar. Cuando ya ustedes observen que ya no hay vapor, entonces los cubren, que ya haya gelificado ese agar, los cubren y los voltean para que no vaya a haber pues ninguna contaminación. Ya después de esto, entonces guardan las cajas en la nevera de refrigeración y al siguiente día salen a hacer su muestreo de ambientes a donde quieran, donde ustedes deseen, por ejemplo, en su casa, si quieren estimar la cantidad de microorganismos que haya, entonces en la habitación, en la cocina, en el baño, bueno, donde ustedes hagan el muestreo. Esto sería lo que corresponde a la preparación de medios de cultivo. Así se preparan los medios de cultivo y así se diferencian. Entonces, ahora ustedes van a observar los videos y posterior a esto me van a preguntar. Yo voy a estar dentro del chat y estaré atenta a cualquier inquietud suministrada, a cualquier inquietud presentada, perdón. También quería comentarles que luego de esto vamos a trabajar la práctica número 2. Entonces, les voy a dar un espacio de, ustedes deciden si de una hora o 40 minutos, una hora, para que respondan esos aspectos y continuamos con la práctica número 2. Entonces, hasta acá voy a dejar la grabación de la primera parte y luego continuaremos con la segunda práctica de laboratorio.